Buenos días, tardes o noches, mis queridísimos amigos y amigas. Les saluda Kevin Ruiz y les doy una cordial bienvenida al podcast Leer por Puro Gusto. Luego de un brevísimo receso, damos por iniciado el episodio número 10. Y para esta ocasión nos vamos hasta Inglaterra, país de donde han salido puras genialidades artísticas de todas las ramas y géneros. El autor de este episodio fue uno de los más conocidos de su época y estoy segurísimo que casi todos hemos visto alguna de sus historias llevadas a la televisión en épocas navideñas y también hemos escuchado de sus personajes tales como Oliver Twist, David Copperfield, entre otros. El día de hoy vamos a contar la historia de Grandes Esperanzas de Charles Dickens. En definitiva, Dickens es un autor que va a estar siempre en boca de todos, de manera consciente e inconsciente. Sus historias siguen siendo utilizadas hasta el día de hoy, aunque ya difícilmente sean fieles a los libros, por la diferencia de épocas más que todo. Mucho se ha dicho de Dickens. Yo en particular lo escuché en la película Cuestión de Tiempo, esa escena donde el papá le cuenta a su hijo que los hombres de la familia pueden viajar en el tiempo, y cuando el hijo lo comprueba, le pregunta a su padre qué ha hecho con ese poder de viajar en el tiempo. Y él le responde que casi todo ha sido leer libros, y a Dickens 3 veces. Desde ahí se me quedó en la cabeza que tenía que leer sí o sí a Dickens. Historias repetitivas, argumentos simples, críticas a la sociedad de su época, sumado a un gran sentimentalismo y finales inesperados. Todo eso hizo de Dickens un autor único y famosísimo también. La historia que nos reúne hoy, Grandes Esperanzas, es todo eso y más. El personaje Philip Pirrip, más conocido como Pip, nos contará sus aventuras desde que era un niño travieso hasta llegar casi a los 40 años. Su vida, ambientada en la Inglaterra del siglo XIX, estará marcada por un sinfín de aventuras que lo harán ir de una clase social a otra, de tenerlo todo un día a perderlo todo en otro día. Ahora sí, comencemos. Pip, un humilde niño de la Inglaterra del siglo XIX, se encuentra visitando la tumba de sus padres, que ya llevan buen tiempo de fallecidos. El cementerio está cerca de su casa, y su casa y el cementerio cerca de un puerto. Pip vive con su hermana y el esposo de su hermana, Joe. La casa de Pip está cerca a unos manglares, que son como unos bosques con muchísima agua alrededor. Y también viven cerca de una de las muchas prisiones que tiene Inglaterra. La tumba de sus padres se encuentra justo en medio de todos esos sitios. Esa visita no era un suceso aislado. Pip solía visitar a sus padres de manera regular, pero la visita de ese día cambiaría toda su vida para siempre. Mientras él miraba el ocaso, porque ya era de tarde, se apareció un sujeto aterrador que bien podría pasarse por un vagabundo, por lo descuidado de su figura, sus ropas y su mirada perdida. Este hombre agarró a Pip del cuello de la nada y lo amenazó de muerte, ordenándole que al día siguiente le trajera algo de comer. Luego de traumar a Pip de por vida, el sujeto se alejó cojeando, agregando que no estaba solo y que, si no se aparecía al día siguiente con la comida, iría a su casa a asesinarlo. No olvidemos que Pip era un niño, así que él creyó todo lo que le dijo ese sujeto. Muy apurado llegó a su casa, distrajo a su hermana y su cuñado, y durante la cena logró guardar la comida que al día siguiente tenía planeado llevarle a ese hombre malo. Además de eso, para que esté más satisfecho, tomó una botella de vino y la cambió por otra botella para que no noten su ausencia. Un poco parecido a uno de los cuentos de nuestro gran Julio Ramón Ribeiro. Esa noche tuvo muchas pesadillas, pero no pasaría a mayores, ya que el pedido de su nuevo amigo ya estaba listo. Así que al día siguiente Pip fue a dejar la comida, pero no encontró al hombre en el lugar donde se lo había encontrado el día anterior. Cualquiera hubiera aprovechado eso y hubiera huido y nunca más vuelto por esos sitios. Pero Pip lo buscó más allá, más acá, por allá también otra vez, y cuando lo halló, le entregó la comida y la bebida. El hombre obviamente estaba sorprendido, más que todo porque ni se acordaba haber amenazado al niño y tampoco pensaba que volvería. Sin embargo, sí sucedió. El hombre le agradeció, Pip se despidió y se olvidó del asunto. La vida de nuestro amigo era, por decirlo de alguna manera, simple, como la mayoría de nosotros cuando éramos niños.
No había preocupación más que jugar y divertirse, corretear de un lugar a otro, y de vez en cuando su hermana lo atormentaba diciéndole que estaba cansada y que nunca tenía tiempo para descansar, que siempre estaba con el delantal puesto y todo eso. Pip también tenía una amiga llamada Biddy, que era de su misma edad, y de cuando en cuando iban a pasear, iban a conversar y aprendían juntos. Luego estaba lo que se podría llamar el mejor amigo de Pip, Joe. Sí, el que mencioné hace un rato, su cuñado. Mientras que su hermana lo azotaba, le pegaba y le gritaba todo el tiempo, Joe era la otra cara de la moneda. Siempre estaba defendiendo a Pip y cuando podía aprovechaba en llevarlo a pasear para que se pueda distraer. Joe era analfabeto. Su profesión era la de un herrero y su taller estaba al lado mismo de su casa. Tenía un ayudante llamado Orlick, un sujeto arisco, rudo y maleducado que tenía cierto resentimiento hacia Pip simplemente por el buen trato de Joe hacia él. La vida de Pip no parecía tener algún atisbo de una aventura sobresaliente o siquiera de mejora por el mundo al que estaba rodeado. La pobreza estaba en todos lados. Sin embargo, cierto día, uno de los familiares de Joe, el señor Pumblehook, llevó a Pip a conocer a una mujer que era muy excéntrica, pero a la vez adinerada, la señora Havisham. Esta señora ya era una señora muy mayor y la verdad estaba un poco loquita. Siempre estaba vestida de blanco, como un fantasma, y ella también estaba muy pálida porque nunca salía de su casa, lo que hacía que su piel fuera casi transparente. Además de eso, el cuarto de ella siempre estaba igual. Nunca se movía nada de él, ni siquiera en los relojes, que ya no funcionaban desde hace muchos años. Más adelante Pip sabría que este tema surgió porque cuando ella se iba a casar, cuando era joven, el novio desapareció de la nada y nunca volvieron a saber de él. Desde esa fecha, todo en su vida se paralizó. Sin exagerar, todo, incluido el tema de los relojes. Entonces, la señora Havisham, por algún motivo, necesitaba distraer sus tardes con sangre fresca. Y ahí fue donde el señor Pumblehook presentó a Pip. ¿Y qué ganaba Pip con todo esto? Pues todos esperábamos que algo de dinero y quizá alguna oportunidad para que su futuro sea tal vez un poco mejor de lo que podía esperarse. Pero para eso todavía faltaba mucho. Pip comenzó a visitar a la señora Havisham de manera recurrente. Iba a la ciudad y entraba a una gran casa que tenía incluso una fábrica abandonada de cerveza que era parte de las propiedades de la anciana. La señora le pedía a Pip que jugara, pero él siempre se cohibía, se sentía extraño en una casa tan grande y con las cosas que aparentaban estar abandonadas desde hace muchos años. A cualquiera le sucedería lo mismo, ¿no? Entonces ella encontró una solución: llamar a su sobrina, una jovencita llamada Estela, la fémina más hermosa que jamás haya conocido a nuestro amigo Pip, por cierto. Pero así como era hermosa, también era muy maleducada y muy malhumorada. Siempre trataba a Pip como un trapo, como una basura, haciéndolo llorar en más de una ocasión. A pesar de eso, la señora Havisham siempre los hacía jugar juntos, ya que eran de la misma edad, y ella simplemente se limitaba a observarlos. De cuando en cuando le preguntaba a Pip: ¿no te parece hermosa mi sobrina Estela? Y él decía que sí, que claro que sí, que lo era. Y es que la anciana tenía una misión para Estela. Tenía que castigar a los hombres con su hermosura, tratarlos mal, no tener corazón, nunca enamorarse. De esa manera, podría vengar su chasqueado matrimonio. Un día, cuando Pip se estaba retirando de una de las visitas, Estela se sintió mal por haberlo hecho llorar ese día y le ofreció una de sus mejillas para que Pip le pudiera dar un beso. Qué ternurita, ¿no? Otro día, Pip se fue a pasear por la fábrica abandonada y se encontró con un chico de su edad. Raro, ¿no? En esa zona abandonada. En fin, para esto ya habían pasado un par de años, por lo menos. Dickens no nos informa de las edades, así que uno tiene que ir asumiendo que ha pasado cierto tiempo. En fin, la cosa es que se encuentra con este chico, que se llamaba Herbert, y le ofrece batirse en una pelea a puño limpio, así de la nada. Hola, soy Herbert, vamos a pelear. Y Pip al inicio no sabía si era en serio, si estaba bromeando, o era una especie de prueba. Pero cuando Herbert se puso en guardia e intentó golpearlo, supo que todo iba en serio.
Así que inició la batalla y Pip, dejando en alto a la gente de cono, a la gente de barrio, le sacó hasta sangre al pobre Herbert. Pero él, lejos de enojarse o de llorar, lo felicitó por haberle ganado y se retiró con hidalguía. Cosas raras pasaban en esa casa, definitivamente. Luego de un tiempo, la señora Havisham le contó a Pip que Estela se iba a ir a un tiempo fuera del país para que pueda estudiar y aprender unas cosas y que luego volvería. Y a su vez también le comentó que las visitas habían llegado a su fin y que ahora debía de aprender la profesión de Joe, su cuñado. Y así sin más, ese día Pip volvió a su realidad. Su vida se convirtió en fierros, en soldaduras y en salidas al bar con su cuñado Joe. La verdad es que a él no le desagradaba esa vida, pero tampoco le alegraba que sus días fueran así hasta su muerte. Sin embargo, ¿qué más podía hacer, no? Recordemos que estamos en una época en donde crecer o subir de estatus no es como ahora, donde hay más libertad para emprender, para estudiar, para hacer cosas, hay más opciones. Eso sin contar con los estigmas sociales que en ese tiempo aún permanecían impolutos. Pero no nos pongamos tristes, amigos. Esa historia recién está tomando vuelo. Luego de un tiempo, así de la nada, pero de verdad de la nada, aparece el abogado de la señora Havisham, el señor Jaggers. Así como Mick Jagger, ya, igual, el señor Jagger. Este abogado trae noticias que cambiarían para siempre la vida de nuestro buen amigo Pip. Una oportunidad única para cualquiera, incluso para mí o para ti también. ¿Y cuál era esa oportunidad? Pues le ofrecía a Pip volverse un caballero, un señor de la alta sociedad. Y eso obviamente conllevaba obligatoriamente también a tener muchísimo dinero, porque claro, un caballero no era una persona pobre, un caballero era una persona de estatus, una persona de la alta sociedad que tenía mucho dinero y posiblemente muchas propiedades. Entonces, en otras palabras, este abogado le ofrecía a Pip volverse un millonario. ¿Y quién le ofrecía darle todo ese dinero? Pues luego lo vamos a ver. La única condición, le dijo este abogado, era que tenía que ser instruido como tal, como un verdadero caballero. Y para eso tendría que viajar a Londres, la capital del Reino Unido. Obviamente Pip aceptó, y Joe, aunque triste, porque prácticamente se iba a quedar solo, aceptó también y se negó a recibir el dinero que el señor Jagger le ofreció debido a que Pip dejaría de ser su ayudante. Y ahí seguro tú te vas a preguntar, pero ¿por qué dices que Joe se quedó solo? ¿Y no tenía su esposa? Y sí, pero ya no era la misma de antes. Un tiempo antes de este evento, la hermana de Pip tuvo una discusión con Orlick, el ayudante de su esposo, y al pasar unos días la encontraron tirada en el piso, sangrando, y al lado había un grillete, el arma con el que la habían golpeado. Y este golpe había sido muy grave. Primero se sospechó que había sido un robo, porque recordemos que vivían cerca de una prisión y de vez en cuando algún preso lograba escapar. Pero no había nada concluyente. Se sospechó obviamente también de Orlick, pero él siempre se negó. Pip incluso llegó a pensar que pudo haber sido aquel delincuente al que le dio de comer cuando era niño. Al final, nunca se supo quién la atacó, pero como dije hace un momento, le dejó muchas secuelas. Perdió el habla, la audición y la fuerza que la caracterizaba siempre. Se llegó a recuperar un poco, pero con decirles que hasta tenía que usar una pizarra para poder comunicarse. Muy triste. Entonces, esa era la situación en la casa, o la ex casa ahora de Pip, lamentablemente. Aunque tan solo no se quedó Joe, porque la jovencita Biddy, la amiga de Pip, aceptó ser contratada para ayudar en la casa. Biddy siempre estuvo enamoradísima de Pip, pero si antes ella lo veía difícil, ahora que iba a ser un caballero y un Huicho Domínguez, ya se le hizo impensable. No le quedó más que desearle suerte y despedirse de él con una carita triste. Es así que nuestro joven amigo partió, se alquiló un cuarto en Londres, se compró ropa y dio inicio a sus clases. El profesor con el que iba a aprender a ser un caballero era el papá de Herbert. Sí, el niño con el que se agarró a puñetazos en la fábrica abandonada. Y todo esto que acabo de mencionar se pagaba con un sueldo que el abogado Jagger le pasaba mensualmente a Pip. Ahora bien, es importante mencionar que esta herencia tenía una condición adicional, la más importante. No podía saber quién era el benefactor, y menos investigarlo. La persona iba a ser revelada cuando ésta lo decidiera. Mientras tanto, Pip debía esperar
seguir siendo instruido y seguir recibiendo dinero por prácticamente nada. Pero claro, todos vamos a pensar que está cantado quién es la benefactora, pues Kevin, ¿no? La benefactora es la señora Havisham, la abuelita, la tía loca, porque Jagger incluso es su abogado. Pues sí, mis estimados Sherlocks, es lo más lógico que también uno podría imaginarse. Pero recuerden también que un abogado difícilmente tiene un solo cliente. Así que, para que duden. Ahora seguro alguien que me hizo El Padrino me va a decir, no, pero en El Padrino, ya, no mezclemos las historias, por favor. Esta conclusión, la primera, también la tuvo Pip. Lo más probable es que la señora Havisham sea quien me haya apadrinado, pensaba. Tenía el dinero y tenía la clase. Probablemente también caería por su propio peso el casarse con Estela. Era lo más probable, pensaba él. Estaba ilusionado ya. Y con todo ese pensamiento se le fueron pasando los días entre clases, fiestas, compras y haciendo amistades. Se hizo bastante amigo de Herbert y juntos salían a todos los lugares. Tanto así que el dinero que le regalaban mensual o semanalmente ya no le alcanzaba y tenía que pedir préstamos pequeños. Curiosamente, no fue ni una sola vez a ver a Joe. Siempre encontraba alguna excusa para sí mismo y cuando visitaba a la señora Havisham, porque ella sí la visitaba, se hacía el loco y no iba a visitar a su familia. Volvió a ver a Estela y cada vez que la veía la encontraba más hermosa que la vez anterior. Y con la idea que tenía, esperaba el día en que ella ya sea su esposa. La anciana Havisham, imagino que por joder nada más, le pedía a Pip que llevara a Estela a algún lugar o que la recogiera de otro lugar. Y Pip siempre emocionado iba corriendo tras ella, pero Estela nunca mostraba debilidad por ningún hombre. Se llegó a enterar incluso que salía con 2 sujetos a la vez, uno que era de una familia muy pudiente y con mucho dinero, pero que para Pip era un ser despreciable. Incapaz de retener sus celos y su cólera, en una ocasión en la que se encontró con este joven en una fiesta, lo agarró a golpes. Luego se vio con Estela y le pidió que no lo volviera a ver porque era una mala persona. Obviamente ella se rió en su cara y no le hizo el mínimo caso. Pero no todo eran aventuras juveniles, mis amigos. Desde su olvidado hogar llegó una terrible noticia. Su hermana había fallecido. Y esta vez era imposible posponer la visita a su ex hogar. Cuando llegó, se encontró con Joe y con Biddy, toda una señorita ya. Volver a dormir en su antiguo cuarto le trajo muchos recuerdos. El día siguiente fue a dar un paseo con Biddy por la tarde, para ver los manglares, para ver los paisajes, y se dio cuenta que había sido muy egoísta y que debió haber visitado más veces a su familia en el pasado. Claro que cuando volvió a Londres se olvidó de todo eso. Y así las cosas. Pasó un tiempo más, Pip cumplió los 21 años y el abogado Jagger lo llamó a su despacho. Había llegado el momento de la entrega de su herencia, de una fuerte cantidad de dinero, y con eso él podría pagar lo que debía en varios lugares y podría también ayudar a su amigo Herbert a poner un negocio y a que se case con su novia. Pero muy aparte del dinero, Pip quería el premio más importante. Él quería saber quién era su benefactor. No obstante, Jagger le recordó que no se lo podía decir, que la persona misma tendría que hacerlo. Y a este punto Pip no entendía por qué alargar tanto el asunto. O sea, al final era la abuelita, la anciana, ¿no? Entonces ya estaba más mayor, en cualquier momento podía fallecer. No había tiempo de sobra o tiempo para regalar. Y de tanto en tanto pensar en eso, porque obviamente a Jagger nunca le dijo nada, en una noche se apareció en la puerta de su casa otro anciano, uno llamado Abel Magwitch. Pero no era como la anciana Havisham, no, claro que no. Este anciano estaba muy maltratado, tenía un estilo muy desalineado, descuidado, como un vagabundo. Y Pip descubriría luego que sus modales también eran muy precarios. ¿Y quién era este nuevo personaje que aparecía en nuestra historia? Pues no era ni más ni menos que su benefactor. ¿Qué? Sí, efectivamente, él era. ¿Y saben algo más? ¿Se acuerdan del delincuente que amenazó de muerte a Pip para que le llevara comida? Ya, era él. ¿Cómo? Efectivamente, ahora se los voy a explicar. Resulta que sí, ese hombre era un delincuente, pero de esos que siempre lo han sido. Nació y fue abandonado a su suerte, sus padres nunca lo quisieron, así que toda su vida se dedicó a robar para poder sobrevivir. No conocía otro mundo o otras actividades más que esas. Y como todo criminal, su vida había girado en torno a las cárceles. Constantemente salía y entraba de ellas. No obstante,
La última vez que estuvo en una y logró escapar fue cuando conoció a Pip. Conocerlo cambió su vida también. Ese acto bondadoso de llevarle comida, sin contar que fue amenazado de muerte, obviamente, le tocó el corazón a Abel, a tal magnitud que decidió cambiar de vida, trabajar y darle todo lo necesario a ese niño enviado por Dios, todo y más, hacerle un caballero, un hombre de alta sociedad. Y cuando Pip pudiera ser ya un caballero, Abel también se sentiría realizado a través de él. Esa era la parte bonita, por decirlo así. La parte fea era que Abel estaba desterrado de Inglaterra. Quizá no había cometido crímenes tan terribles como asesinatos o qué sé yo, cosas más fuertes, pero la reincidencia era lo que lo condenaba. Volver había sido muy arriesgado. El castigo en ese entonces era la horca, la pena de muerte. Pero muy probablemente ustedes ahora se están preguntando, ¿y ese delincuente cómo hizo tanto dinero? Abel había sido pobre toda su vida, más pobre incluso que el mismo Pip y su familia. Pero la determinación puede mucho más. Y aunque hace un momento hablamos del tema social, si bien no hubiera podido escalar muchos peldaños, sí se había hecho con muchísimo dinero. Luego de ese encuentro con Pip, niño, había partido a Australia y allí se había encargado de un negocio y luego de años y tras años de trabajar mañana, tarde y noche, había logrado ascender en ese negocio y hacerse dueño del negocio y los frutos habían comenzado a aparecer. Así es como luego de muchos años pudo darle una vida pulcra al engreído de Pip, porque sí, ahora nuestro amigo Pip era todo un engreído. Y un dato más. Abel tenía un archirrival, un archienemigo, un némesis, un hombre llamado Compeyson, otro delincuente que antes había sido su socio y que ahora no era más que un hombre con el que se odiaba a muerte, ya que lo había utilizado y por gran parte de su culpa había terminado muchas veces en la cárcel. Y en todo este asunto, ¿en qué rayos estaba pintado Pip? Pues en nada, y justamente es como él quería que fuese, pero ya era muy tarde para eso, estaba en ese embrollo hasta la médula. Incluso Magwitch estaba en su casa y era imposible botarlo porque el que pagaba esa casa era el mismo y hasta la comida también, y no desde ese momento sino desde siempre. Y sí, era un giro inesperado en la vida de nuestro iluso amigo Pip. Quería que la tierra lo tragara, que el tiempo volviera atrás para así rechazar la propuesta que un día el abogado Jagger le ofreció en ese pequeño local que funcionaba como la herrería de su cuñado. Desde lo más hondo de su corazón también apareció una despedida. Adiós, Estela. Sumado a todo lo malo, a la semana siguiente fue a hablar con la señora Havisham y ésta le confesó que Estela se iba a casar muy pronto con el sujeto que justo Pip odiaba más. Pero Estela no lo ama, le dijo. Eso no importa, mi querido Pip, ya está todo consumado. Todo ya estaba perdido. Una vida que parecía prominente ahora se hundía de manera estrepitosa. Pero resuelto a volver a empezar, Pip conversó con Herbert y llegaron a la conclusión que no había más remedio que partir a otro país y reiniciarse. Pero, ¿y Abel? Tendrían que deshacerse de él. Y no me refiero a que lo maten, sino simplemente dejarlo en algún otro lugar y ellos irse por su propia cuenta. Para fortuna o infortunio, el némesis de Abel estaba también rodando por esos lugares porque él sí estaba en Inglaterra y estaba libre ya. Había sido de alguna manera alertado de que Magwitch había regresado a Inglaterra y quería acabar con él. Pip y Herbert convencieron a Magwitch que lo mejor era volver a irse de Inglaterra para salvar su vida y así planearon un viaje en bote para llevar a cabo ese escape. La idea era esta: partirían un día muy temprano en un bote, navegarían a un punto y luego volverían a salir y en mitad del mar se encontrarían con un barco más grande y ahí subirían y viajarían hasta llegar a otro país, el que sea. Y así lo hicieron. Alistaron todas las cosas, alistaron sus maletas, la de Abel también. Todo iba según lo planeado, hasta la parte en la que subían al barco grande. Cuando estaban cerca del barco, apareció otro bote de la nada y ¿quién creen que estaba ahí? Aparte de los policías, estaba el archirrival, el némesis, el enemigo número 1 de Abel, Compeyson. Y a pesar de la edad, porque ya eran unas personas mayores ambos, Abel, en una escena de Rápidos y Furiosos parte 17, se lanzó de bote a bote y cayó encima de Compeyson y juntos cayeron al mar. Todos se quedaron con la boca abierta.
no sabían qué hacer, si admirar el espectáculo o también meterse para sacar a los ancianos del mar. Al cabo de unos segundos interminables, apareció únicamente la cabeza de Abel bañada en sangre. Esperaron unos segundos a ver si salía con Payson, pero cuando este hubo aparecido, ya estaba muerto, y nunca se supo si fue por el mismo Abel o por un simple ahogamiento. El viaje en definitiva había terminado para todos, con Abel en la cárcel de Yapa. De vuelta en su departamento, Pip estaba sumido en una tristeza sin igual. Totalmente comprensible, ¿no? No tenía esperanzas para el futuro, en el amor lo mismo, porque ahora Stella ya le pertenecía a otro hombre. Abatido fue a su antiguo hogar. De la nada le llegó el recuerdo de Biddy, esa jovencita que siempre había sido atenta con él y que también era consciente de que ella estaba enamorada de él. Y pensó, quizá tenga una oportunidad con ella, quizá pueda volver a empezar mi vida con ella, formar un hogar y crecer juntos, pero esta vez de la mano. Entonces, todos esos pensamientos bonitos se fueron al tacho. ¿Por qué? Porque cuando llegó a la casa de Joe, se dio con la sorpresa de que Joe y Biddy se habían casado. Nada le podía salir bien a este señor, a mi causa, a mi amigo. Pues parece que no. Te pasaste, Dickens, en serio, ¿eh? Ya con esto Pip se arrebata, vende todas sus cosas y se va con Herbert a trabajar a Egipto. Al diablo con todo y con todos, hasta con su misma historia. Además ya no le quedaba nada pendiente, porque Abel, al poco tiempo de lo sucedido en el mar, cayó enfermo y, a pesar de estar en la cárcel, murió tranquilamente de causas naturales. En este punto Dickens presiona el botón de adelantar y pasan 11 años. Pip ya es casi una persona de 40 años y tiene una economía bastante aceptable y se mantiene aún soltero. Regresa a Inglaterra, visita a Joe y Biddy y se da con la sorpresa de que ellos tienen un hijo, que también se llama Pip. Qué hermosa es la vida, ¿verdad? Los felicita y se retira a visitar la antigua casa de la señora Havisham. Una vez allí encuentra todo desmoronado, más de lo que ya estaba cuando él era joven. Camina por los largos pasillos y visita los cuartos en los cuales había jugado de niño con Stella y también solo. Cuando mira alrededor, se da cuenta que una mujer lo está observando desde la fábrica de cerveza. Stella, siendo ya una señora, aún conservaba esa belleza que tenía loco Pip. Se saludan y ambos sonríen al verse luego de tanto tiempo. Comienzan a caminar y a recordar tiempos pasados. Pip le cuenta que nunca se llegó a casar y que sigue soltero, y Stella le confiesa que ella también está soltera, puesto que su esposo había fallecido hace algunos años. Caminan un poco más y se toman de la mano, riéndose de los recuerdos de su infancia y mirándose de cuando en cuando a los ojos. Bonus track. Esta novela ha sido adaptada a obras teatrales y películas muchísimas veces. Es una de las novelas más famosas de Charles Dickens. En la época en la cual fue publicada esta novela, no la lanzaban como un libro, sino como parte de una revista, de capítulo en capítulo, semanalmente. Hay muchas cosas más, muchísimas, que no he contado sobre los personajes, sobre sucesos que hacen que se conecten entre sí. Y es que es una obra extensa, la verdad. A mí se me complicó un poco terminarla, ya que yo tenía muchas expectativas, pero digamos simplemente que no es uno de mis libros favoritos. No es una lectura difícil, sino un poco densa. Hay partes que creo que se extienden demasiado. No obstante, recordemos la época en la que fue escrita. Además, la historia, como se habrán dado cuenta, da muchos giros inesperados y eso compensa la otra parte. Y eso ha sido todo por el episodio de hoy, mis apreciados amigos y amigas. Espero que les haya gustado el resumen, tanto como a mí me gustó hacerlo. Recuerden que de hecho va a ser mejor leer la historia por el libro, siempre. No olviden suscribirse y recomendar el podcast a sus amigos, familiares y a quien guste. Hasta la próxima.